programa evangelístico para sembrar la semilla que dará fruto a su vida. Difunda, comente este programa, esperando que desde ya sea de mucha bendición para su vida espiritual. Un programa que habla de las grandes verdades bíblicas para la gloria de Dios. Con ustedes, a los pies de la cruz. Bienvenidos. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. En la cruz con Cristo estoy. Usted está en la sintonía de su programa A los pies de la cruz. Le invitamos a nuestros cultos de gloria en nuestro templo ubicado en Pasaje 4 Oriente, número 8282, Población San Gregorio, Comuna de la Granja. Venga usted y familia a compartir un culto de alabanza al Señor y donde escuchará un valioso mensaje de la palabra de Dios que cambiará su vida. Los días de reunión son martes y jueves a las 20:30 horas, los domingos a las 18:30 horas, culto femenino con la pastora Karen Carrillo. Usted no puede faltar, te esperamos. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Siga en la sintonía de su programa A los pies de la cruz con nuestro pastor Heriberto Cornejo. Cristo ahora vive en mí. Estamos esperando. En la cruz. Amén. Muchas gracias por su colaboración. Dios les bendiga mucho. Gracias por su ayuda. Gracias damos a Dios por aquellos que nos están acá ayudando en Radio Tu Encuentro. Estamos una vez más, como día miércoles. Gracias a la misericordia del Señor poder transmitir desde la comuna de La Granja a toda la granja su programa A los pies de la cruz. Quien les saluda en el amor de Cristo es el pastor Heriberto Cornejo y me acompaña mi querido y estimado hermano Leonardo Guerrero. ¿Cómo está mi querido hermano Leonardo? Bien, bien, gracias al Señor, ya descansando un poco del... Hizo harta calor hoy día, ¿eh? Así es, ¿Eh? así es. Hizo una calor que... dicen que para la zona de Lampa ¿Ya? hacían 2 grados más que la zona central de Santiago. Ah, Y me tocó ir a la zona de Lampa a distribuir unos materiales y ahí estuve un poco acalorado. más el grado ambiente. Pues El se calientan los edificios, se calienta el suelo, el cemento, y eso provoca una doble calor, una reacción al rebotar el calor con los rayos ultravioletas. Así que bueno, estamos contentos de poder estar acá. Le enviamos cariñosos saludos a todos aquellos que están viéndonos en este programa A los pies de la cruz que emitimos directamente de Radio Tu Encuentro, que es la 107.7 FM y 105.9 acá en la comuna de La Granja. Saludamos a todos los hermanos de nuestra congregación del Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder acá en la comuna de La Granja. Estamos ubicados en el pasaje 4 Oriente número 8282. Tenemos culto los días martes, jueves a las 20:30 horas y el día domingo a las 6:30. Un saludo para nuestro hermano Juan Carlos, que no pudo estar con nosotros en el día de hoy. Amén, amén. Tenía un trámite, ¿ya? Así que saludamos a él, a los hermanos de la iglesia, de nuestra congregación. Damos gracias a Dios. Los días viernes ya estamos reuniéndonos también para hacer oración. Estamos juntándonos para orar en el templo. Sabemos que orar es bueno. Amén, así Buscar es. de la presencia del Señor es bueno. Y es bueno reunirse para poder clamar al Señor. Vamos a saludar también a todos los que pertenecen a la comuna de La Granja, los que habitualmente escuchan Radio Tu Encuentro. Ya saludamos cariñosamente. Creemos que esta radio igual llega a muchas personas que son cristianas y otros que no son cristianos. Sabemos que hay muchos que se evangelizan a través de la radio y escuchan ciertos temas, tópicos, informaciones, noticias. Y yo creo que vamos a estar preparando más adelante una información muy, muy poderosa. De hecho, hay leyes que se están tramitando en el Senado, en la Cámara de Diputados de nuestro país, y que lamentablemente no están saliendo en la información pública, ¿ya? Sabemos que hay muchos periodistas que están siendo manipulados, hay medios sociales como la televisión también que son muy manipulados,
no solamente por el ámbito informativo social, sino por el tema de económico. Ya ellos tienen, ¿no es cierto?, a través de los reclamen, de las informaciones que ellos tiran al aire, beneficios para poder mantener la televisión, y sabemos que también así el gobierno de una u otra manera está tratando de sacar de los colegios y de la luz pública, por supuesto, ciertos temas que se están tramitando, que están lamentablemente afectando los valores fundamentales de la sociedad, están afectando los valores bíblicos. Amén. Y están afectando los valores morales. Vamos a ver en otra oportunidad el tema de la igualdad de género. Aleluya. Estamos estudiando también el tema de la igualdad de género respecto a la ley. Ya hay una ley que se está tramitando en el Senado. Me parece que vendría siendo la ley número 89-2407, ¿ya? Y que obviamente es una ideología basada en movimientos neomarxistas, y obviamente tienen una búsqueda de eliminar todo lo que se complementa en la vida de la sociedad, ¿ya? Buscando la igualdad de derechos, buscando la igualdad de las minorías, y obviamente sensualizando todo tipo de argumentos filosóficos que mucha gente, por no tener entendimiento de la palabra, conocimiento de la Biblia, no pueden mantener una relación y una comunión con Dios. A mucha gente incrédula, atea, agnóstica y escéptica dice que la Biblia es un libro más, que no es inspirado por el Espíritu Santo, que es un libro que registra mucha mitología, como lo dice la teología de la alta crítica. Yo tengo una Biblia de la alta crítica en la casa, y el 45, 50, 60% es mito. O sea, nada prácticamente de la Biblia es verdad o es realidad. Entonces, uno que lo que tiene que hacer, defender la Escritura, y para eso se usa la apologética bíblica, defender lo que dice la Escritura. Nosotros de este día queremos tocar un tema muy importante para poder empezar a dar a entender y llegar a un consenso de acuerdo a los conceptos y parámetros que la Biblia enseña respecto a lo que es el pecado. En muchos lugares no se habla mucho del pecado, se habla del amor, de la misericordia, de la bondad. Hermano, tienes que seguir adelante, ¿ya? Y nos ponemos medio tragicómicos, medio sentimentales, y no hablamos respecto a qué es el pecado, ¿ya? Así que vamos a ir a la Biblia, y antes de ir a la Biblia quisiéramos orar. Le voy a pedir a la hermana que está ahí en los controles máster, que nos eleve una, ¿no es cierto?, cortina para poder hacer una oración de intercesión para el Señor, para que podamos leer la palabra de Dios. Amén. Padre Santo, lleno de amor, lleno de misericordia, Padre amado, Señor. Le damos gracias, Padre amado, Señor, por esta hermosa y bella oportunidad que usted nos da, Padre amado, Señor, de estar por estos medios radiales, Padre Santo, Señor, como también, Padre amado, Señor, a través del Internet, Padre Santo de la gloria, para edificarnos, Padre Santo, a través de su palabra, Padre Santo, Señor. Le pedimos, le rogamos, Padre Santo, Señor, que sea usted usándonos, Padre amado, de gran manera, Padre Santo, Señor, para edificar, Padre amado, Señor, para enseñar, para instruir, como dice su palabra, Padre Santo, Señor. Ayúdenos, Padre amado, Señor, sea usted, Cristo de la gloria, poniendo la palabra precisa en nuestros labios, Padre Santo, Señor, como también esos corazones, Padre amado, Señor, para que sean blandos, para ser receptivos, Padre amado, para recibir, Padre amado, Señor, aquella palabra, Padre Santo, Señor, que cada uno recibimos, Padre Santo de la gloria, a través de su palabra que está escrita, Padre Santo, Señor. Se lo pido, se lo ruego, aquella bendición que viene de lo alto del cielo, Padre Santo, Señor, que la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Y amén. Aleluya. Amén. Vamos a leer en la Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Primera de Pedro, capítulo 4, número verso 1. Lo que dice el apóstol Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Recordemos que en esta misma epístola, en el capítulo 1, verso 1.21, segunda de Pedro 1.21, dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Para los cultos, la palabra inspiración es un sinónimo de éxtasis. En otras palabras, el Espíritu Santo toma a un cristiano y produce en él un éxtasis de tal manera que sea inspirado el hálito de Dios en su vida, en su corazón, en su mente, en su espíritu, y pueda traer una palabra, ¿no es cierto?, totalmente revelada de parte del Señor. El apóstol Pedro, en el capítulo 4, verso 1, dice lo siguiente, y lo leo en el nombre del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La palabra pecado, para muchos es terrorífico, para muchos es una palabra que lamentablemente no debiera de usarse. En cierta oportunidad, un inconverso, un ateo, en uno de sus libros, registra este concepto y señala que ya en las iglesias evangélicas no se habla acerca del pecado. Muchas veces nosotros nos preguntamos qué es el pecado. ¿Por qué en la Escritura, en toda la Biblia, se habla acerca del pecado? En el Antiguo Testamento, este concepto, pecado, define etimológicamente como errar en el blanco. En otras palabras, existe una ley que nos lleva a cumplir la justicia de Dios. Pero cuando no logramos en el Antiguo Testamento cumplir con la justicia de Dios, estamos errando el blanco. Estamos apartándonos de la verdad. Ahora, el apóstol Pedro habla acerca de que el pecado también se encuentra en las pasiones de nuestra carnalidad. Es por eso que el ser humano, a través de esas pasiones, no entiende que en nuestro cuerpo hay una estructura de pecado. Para la Iglesia Católica, hablar del pecado es hablar acerca de los pecados veniales. Aleluya. ¿No es cierto? Que son pecados de menos importancia. De menos importancia. Que pecados que lo miran es menos. Como diciendo, son pecaditos. Son pecadillos. Pecadillos. Hay pecados blancos. Aleluya. Pecados rosados. Sí. Bien. Pero la Biblia no habla de pecados blancos, ni de pecados negros, ni de pecados amarillos. Nada de eso. La Biblia habla rotunda y absolutamente de lo que es malo, de lo que es errar el blanco, que es pecado. En Romanos capítulo 3, verso 23 dice, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si el hombre es un potencial pecador, y toda persona, sea cristiana, toda persona sea inconversa, sea mundana, no importa, toda persona es un potencial pecador. Dentro de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, dentro de nuestros pensamientos, porque el centro del hombre es el corazón. Amén. Pero no estamos hablando de este corazón que bombea sangre, que es una máquina, ¿ya? Que tiene, ¿no es cierto?, el endocardio, el miocardio, y no estamos hablando de ese corazón físico, estamos hablando del centro del hombre, que es la mente. Es increíble cómo Dios trabaja en el corazón, pero también trabaja en la mente. Romanos capítulo 12, verso número 1 y 2, el apóstol Pablo dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. ¿Qué está diciendo? Que no debemos conformarnos al sistema mundano que hoy está en boga, obviamente cambiando todos los valores y los principios cristianos. Sino transformaos, hacer un cambio, una mutación, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que tenemos que cambiar la mente. Amén. ¿Se ha fijado cuando una persona entra al evangelio, era un borrachito, andaba botando en la calle, y de repente se convierte a Cristo, lo ven de corbata, bien peinado, andaba hediondo, apodrido, y después anda con un olor a colonia, a perfume, y la gente se ríe porque dice, ¿y este perejil? ¿Quién lo vio y quién lo ve? Y lo primero que le dicen, oye, ahora soy evangélico, Aleluya. ahora eres canuto, te lavaron el cerebro, Te cambiaron el chip.
Eso Más ya tecnológico. es más tecnológico. ¿Ah? Te Más cambiaron el chip, te cambiaron la memoria. Amén. ¿Ya? Pero ante esas preguntas uno debe decir, ¿sabes qué? Me cambiaron el chip, me cambiaron la memoria, me cambiaron el espíritu y cambiaron mi manera de vivir. ¿Sabes por qué? Porque Cristo, cuando entra verdaderamente en el corazón de un cristiano, lo cambia absolutamente todo. Amén. O sea, ningún cristiano que vive el evangelio de verdad, en el espíritu, no en las pasiones carnales. Por eso es importante, según Romanos capítulo 12, verso 2, transformar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento. Así es. Y para eso, ¿qué tenemos que estudiar? La palabra de Dios. Tenemos que meternos en lo que es la hermenéutica bíblica, un poco de exégesis, un poco de homilética. Aleluya. Vamos profundizando en solamente la Biblia se defiende a sí misma Amén. y ella se justifica por sí misma. Nadie, aunque podamos querer defender la Escritura, nadie puede defenderla porque ella se defiende por sí misma. Amén. Por eso ella registra todos los sucesos bíblicos. Ella es la que nos habla y nos ministra. Ahora, si el apóstol Pablo dice que hay que cambiar el entendimiento que tenemos respecto a lo que es nuestra vida. Y Pedro dice que en esta carne, en este cuerpo, por eso debemos nosotros evitar presentar este cuerpo, ¿no es cierto?, para el pecado. Amén. La Biblia dice que así como presentaste vuestros cuerpos, nuestras partes, todos, nuestros ojos, mirando mujeres, Aleluya. mirando hombres, que algunos llegan a quedar con tortícolis mirando a las mujeres cuando se dan vuelta, Así es. porque era muy atrayente, muy hermosa. Bueno, la Biblia enseña que debemos que este organismo, este cuerpo que presentamos nosotros en el mundo para la inmundicia, hoy debemos presentarlo para la santidad. Amén. ¿Qué es santidad? Separación. Aparte. Separación. Apartar lo sagrado de lo mundano. Amén. Algunos lo hacen demasiado exceso, Aleluya. porque en la casa viven lo mundano, en la pega viven como mundanos y en la iglesia viven como ángeles, ¿ya? Pero no se trata de eso. Amén. Se trata de nosotros dejar las cosas del mundo, las pasiones de la carne, las concupiscencias de la carne, ya, como dice Gálatas capítulo 5, sería muy bueno leer Gálatas capítulo 5, cuando habla acerca de que son manifiestas. Es increíble, pero son manifiestas las obras de la carne y son manifiestas también las obras de la luz. Yo no estoy hablando de la sark. En hebreo, la palabra carne es sark. Y está hablando acerca de los sentimientos. Amén. Lo que la carne puede sentir. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es seguir los deseos del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son los deseos del Espíritu Santo? Orar. ¿Cuánto oramos al día? Aleluya. Buena la pregunta. Amén. ¿Cuánto oramos al día? ¿Cuándo ayunamos? Aleluya. ¿Cuánto leemos la palabra? Somos terriblemente buenos para el Facebook, Aleluya. buenos para el WhatsApp, buenos para la tecnología. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la Escritura a leer la palabra de Dios? Cuando Pablo dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, y que de la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, cuando llegamos a Cristo, limpia nuestra mente, Amén. cambia nuestro entendimiento y nos capacita dándonos sabiduría espiritual, bíblica, para poder servir a Dios en el Espíritu. Si el apóstol Pablo dice que debemos andar bajo los deseos del Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Ahora, estamos hablando del cuerpo, Amén. no satisfacer los deseos de la carne. ¿De qué se refiere? O sea que cuando tengo hambre, ¿no tengo que comer? Aleluya. Cuando mi cuerpo quiere alguna, ¿no es cierto?, algún chocolate, algún helado, no puedo comer, porque mi carne tengo que controlarla. No se trata de eso. No. Se trata de que la carne, de la sarg, está hablando de las pasiones carnales. Por ejemplo, ¿qué dice más abajo? El deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Se supone que ya somos siervos de Cristo, Amén. que ya somos hijos del Señor. Si somos hijos del Señor, tenemos que andar conforme a los deseos del Espíritu. Pero si sois guiados, verso 18, Gálatas capítulo 6, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y este texto recálquelo. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis
bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Las pasiones, las concupiscencias de la carne. Adulterio. Fornicación. ¿Qué es el adulterio? Una persona casada cuando engaña física y espiritualmente a su esposa. Eso es un adúltero. Amén. Y muchos se acuerdan cuando trajeron a la mujer adúltera, que según la ley en Levítico, decía la ley de Moisés, que debía ser lapidada, apiedrada. Y cuando se la traen a Jesús, Así es. lo quieren tentar, si eran canallas los fariseos. Sí. ¿Sí o no? Sí. O hartos canallas hoy en día. Aleluya. El canalla le decía, maestro, ¿qué dice la ley? La ley dice que hay que apedrearla. Hay que tirarle peñascazo, hay que matarla. Lapidarla. Claro, ¿qué dices tú, maestro? Y Jesús escribía con dedo en tierra. Algunos teólogos todavía están investigando qué escribía. Algunos decían, está escribiendo el nombre de cada canalla que estaba con las piedras en la mano. Otros decían que estaba escribiendo los pecados de la mujer adúltera. Pero en la Biblia no aparece nada de eso. Así que no hagamos hipótesis de lo que no existe. ¿Ya? No hagamos hipótesis de lo que no existe en la Biblia, porque eso es contrario a la exégesis, que es extraer la verdad al tiempo presente, y la eisegesis es agregarle a la Biblia lo que en ella no existe. ¿Ok? Bien. Jesús le dice al que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Todos se fueron, todos botaron la piedra, pero la palabra del Señor dice que el adulterio es un pecado de la carne. Amén. También lo es la fornicación. ¿Qué es la fornicación? La fornicación viene de la palabra griega pornoeia. ¿Qué significa pornografía? Por lo tanto, la fornicación nace en una persona que es soltera o soltero, que tiene sexo con otra persona sin ser legalmente casado. Esa es fornicación. Y la fornicación también está muy agarrada de la mano con su etimología, que significa pornoeia. Que muchos jóvenes ven pornografía para satisfacer sus necesidades carnales. No solamente los jóvenes, también los casados, sobre todo cuando tienen problemas de matrimonio. Cuando los dos se acuestan, uno mirando para el norte y el otro mirando para el sur, pelean en la noche y después dice, a este lo castigo con el látigo de la indiferencia. Entonces, ¿qué pasa con el hermanito? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con él? Que empiezan a buscar por otro lado. Y en vez de orar por la esposa, por el marido, en vez de clamar, Señor, ayuda a mi mujer, que no le duela la cabeza esta noche. Ayuda a mi esposo, Señor, para que no llegue cansado. ¿No es cierto? Se ríen, ¿eh? Se ríen. Pero ¿sabe qué? Es verdad. Eso pasa en la vida real y hay que hablar la verdad, hay que decir las cosas como son. El Evangelio es transparente, es práctico y es muy útil al matrimonio y a toda la vida familiar. Por eso, cuando debemos nosotros entender que, bueno, ese otro tema, el matrimonio, ¿no es cierto? El sexo dentro del matrimonio, la vida con los hijos, la sexualidad de los hijos, la providencia dentro del hogar, bueno, es otro tema que algún día vamos a tocar con mayores detalles, pero ahora estamos hablando de las pasiones carnales. Amén. Un hombre casado que engaña a su esposa cae en adulterio, un joven que no está casado y tiene relaciones sexuales está en fornicación. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Ya? Algunos han traducido como la paga del pecado como la paga del salario de los soldados romanos. En el contexto cultural que el apóstol Pablo estaba hablando acerca de Timoteo, dice que la paga del pecado era como el salario de los soldados. Era el más bajo, el mínimo. Y daba a entender que el salario del pecado es la muerte, primero que nada, espiritual. Es la muerte espiritual. Si recordamos lo que le pasó a Adán y a Eva, que ellos pecaron, pero Satanás los engañó y les dijo la media verdad. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Ya? O sea, estaba culpando a Dios. Bueno, y en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Se esconden. Se esconden. Después que han cometido el pecado, se esconden porque le entró la vergüenza. ¡Oh, aleluya! La vergüenza y como ellos tenían el contacto con Dios, no quería que Dios los viera. Así es. Entonces Dios sabía lo que habían hecho, los buscó, o sea, les llamó la atención y ahí, aleluya, ahí comenzó todo. Así es. Ahora, ellos estaban escondidos porque sus mentes se abrieron. Amén. ¿Sus mentes se abrieron a qué? A no aceptar lo que habían hecho. De hecho, ellos lo que hicieron, se escondieron porque se dieron cuenta que habían pecado, que habían desobedecido. El pecado de Adán y Eva fue la desobediencia. Amén. Uno de los terribles pecados de hoy en día. La desobediencia. Así que cuando los hermanos desobedecen al pastor,
caen en el mismo pecado. Cuando dice, hermano, ore, hermano, busque de Dios, hermano, salga a predicar, no obedece, está yendo contra la palabra del Señor. Amén. Ahora, escúcheme. Adán y Eva pecaron, cayeron, desobedecieron. Y por desobediencia el Señor los castiga y los saca del huerto del Edén. Y ya se dieron cuenta que el periodo de inocencia había terminado. Así es. Cuando un cristiano cae en las pasiones de la carne y anda en las pasiones de la carne, porque una cosa es caer en pecado. Ahora, la pregunta es, ¿quién no peca? Aleluya. Todos pecamos. De una o cierta otra forma, todos pecamos. Entonces, ¿para qué vamos a aceptar a Cristo como Señor y Salvador si todos seguimos pecando? ¿Aló? ¿Para qué vamos a aceptar a Cristo si ya seguimos pecando todos los días? Ahora la Escritura hace una diferencia muy grande. Amén. La diferencia grande que hace la palabra del Señor es que cuando una persona viene a Cristo, es lavado, justificado en la sangre de Jesús que derramó en el Calvario, y acepta ese sacrificio y lo toma para ser justificado, para que sus pecados sean cubiertos. Eso significa expiación. Amén. Cubrir. La sangre de Cristo cubre nuestros pecados y la sangre de Cristo redime nuestra vida. ¿Qué significa eso? Son dos conceptos teológicos que están dentro de la Escritura. Él expía nuestros pecados, nos cubre, pero después nos compra, nos redime. La palabra remisión es comprar. Entonces, si Él Él expía nuestros pecados, nos cubre, nos protege, nos santifica, nos justifica, Él nos compra a precio de sangre, como dice la palabra, Amén. a precio de sangre fuisteis comprados. Amén. No os hagáis esclavos de los hombres. En otras palabras está diciendo, el que acepta a Cristo, Juan capítulo 1, verso 11, el que acepta a Cristo, un espíritu es con Él. Amén. O sea que cuando uno acepta a Cristo, el Espíritu Santo entra, lo ayuda, lo anima, lo controla. ¿Qué dice Gálatas capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no andan conforme a las pasiones carnales, sino conforme a los deseos del Espíritu. Amén. O sea, hay dos clases de cristianos. El que ha sido renacido, renovado. Vea usted lo que pasa con Nicodemo, ¿no es cierto? Nicodemo viene a Jesús de noche, Así es, Señor. era un prosélito, un judío, un sacerdote, un rabino, que estaba incluso dentro del liderazgo de los judíos. Viene de noche, a lo mejor le dio vergüenza, no sé, la Biblia no lo dice, pero vino de noche a preguntarle al maestro, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tienes que nacer de nuevo. Aleluya. Hay una diferencia. En el Evangelio hay quienes han nacido de nuevo y hay quienes no han nacido de nuevo. Entonces, el Evangelio de Cristo son dos. No, no son dos, es uno. El Evangelio de Cristo es uno. Y no que haya otro Evangelio, como Pablo lo dice en Gálatas capítulo 1, verso 6. Se lo dice a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué significa la palabra pervertir? Cambiar, Cambiar, corromper, corroer la palabra de Dios. la palabra de Dios. O sea, quieren mutar el evangelio sagrado, el evangelio espiritual, por un evangelio mundano y un evangelio carnal. Amén. ¿Ya? Ahora, si nosotros decimos que también caemos en pecado, ¿para qué voy a aceptar a Cristo? ¿Qué dice primera de Juan capítulo 2, verso 1? Hijitos míos, ¿a quién se lo escribe? A los hijos de Dios, a los que han nacido de nuevo, a los que se arrepintieron. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea que la palabra de Dios está hecha para leer, para obedecer, y a través de la obediencia y la lectura, yo no caigo en pecado. Amén. Yo no caigo en pecado. Amén. Entonces, ¡aleluya! Gloria al Señor. Oiga, ¿qué dice la Escritura? Dice la palabra del Señor que, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Amén. Amén. O sea que el cristiano tiene un abogado. Mire, el cristiano que cae en pecado, cae pero se levanta. Amén. Porque distinto es vivir bajo pecado, una vida en pecado. O sea, fornicar todos los días, adulterar todos los días, mentir todos los días,
Aleluya. Hurtar todos los días, Aleluya. robar todos los días. Eso es vivir bajo pecado. Amén. Y es muy distinto cuando un cristiano se entrega a Cristo, nace de nuevo, cae, pero se levanta. A lo mejor este mes cayó, no sé, po, se robó un par de clavos en la pega, Aleluya. cayó en robo. Y después dijo, chuta, la embarré, ¿por qué no me compré 1 kilo de clavos si no es tan caro? Voy a gastar 2.000 pesos. Y manché mis manos, manché mi túnica, manché mi vestidura espiritual con el pecado, porque el pecado mancha. ¿Qué es lo que mancha? La conciencia, Amén. la mente, la reprueba, la retuerce. Y ahí está el cristiano después. ¿Qué hemos hecho? Aleluya. ¿Qué hice? Me viene a la mente, pastor, de muchos cristianos que dicen, como decir, se afirman de la palabra, que dicen, 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Ya. Entonces, como diciendo, sigamos pecando porque igual los vamos a levantarlo. Claro, o sea, se mira, mire, ¿qué dice en Hebreos capítulo 10, verso 26? ¿Qué castigo pensáis que recibirá todo aquel que tuviera por inmunda la sangre del pacto, la cual fue ofrecida una vez y para siempre? Amén. ¿Qué castigo pensáis que va a recibir esa persona que, habiendo conocido la verdad, pisotea la sangre del cordero? La condenación. La La condenación. condenación. O sea, el que es hijo de Dios no es el que va a la iglesia. ¿Aló? Aleluya. No es que está todos los días ahí. O sea, cuando hay culto que está con la Biblia, que toma la Biblia solo para ir a la iglesia. No que la lee en la casa. No la lee en la casa. O no lee en su trabajo, no tiene un tiempo para leerla. No tiene relación con Dios. Amén. Solamente la toma de amuleto. Amén. Aleluya. Yo me he entrado en algunos locales comerciales, a veces cuando uno va a comprar, y usted va a pedir algo y se da cuenta que hay una Biblia abierta y las hojas amarillas Amén. Amén. y llena de puntos negros de las boscas. Así es. Y yo cuando he tenido la oportunidad le digo, discúlpeme, ¿usted lee esa Biblia? No, me dice, la tengo ahí para que Dios me bendiga. Para que me proteja. Para que me proteja y cuide mi local. Entonces ahí uno le habla, obviamente le habla de Cristo el Señor, y dice que es mucho mejor vivir esa palabra, hacer esa palabra, leer esa palabra para instruirnos en la salvación y no caer bajo pecado. Amén. Entonces, la diferencia es, una persona que no tiene a Cristo vive bajo pecado y está esclavo del pecado. Amén. Y una persona que está esclavo del pecado obviamente tiene como fruto y consecuencia la muerte y la condenación, porque está viviendo bajo pecado. Así es. Pero una persona que ha nacido de nuevo, que ha cambiado, que esa persona ya está peleando la buena batalla. Mire, puede ser el evangelio más julero que hay en la tierra. Aleluya. ¿Ya? El más chanta, el más fome, el más pecador, el más impío. Pero está tratando de ir a la iglesia, está tratando de cambiar, Se esfuerza. está luchando, se está esforzando para poder salir de esa condenación. Amén. Porque ¿cuánta persona que va a la iglesia no le cuesta dejar el trago? Aleluya. Y esos son pecados ocultos. Sí, Señor. Les cuesta dejar el trago, el alcohol. Les cuesta dejar el cigarro. Les cuesta dejar la droga. Les Amén. cuesta dejar la pornografía. Amén. ¿Qué nos cuesta dejar? Porque si todos pecamos, ¿qué es lo que nos cuesta dejar? O sea, el que vive bajo pecado permanece en pecado Amén. Así es. y será condenado. Pero el que se arrepiente, se aparta de él, dice la Escritura, este alcanza misericordia. Y como alcanza misericordia, debemos entender que todo ser humano tiene en sí mismo la oportunidad de Dios, de darnos un libre albedrío y elección. Amén. En otras palabras, yo tengo la autoridad, yo tengo el poder de elegir si tomo el pecado o lo dejo. En el Nuevo Testamento la palabra pecado se define etimológicamente como amartía, del griego amartía, y significa transgredir o traspasar la ley. ¿Ya? O sea, en otras palabras, lo que dice la gente que no tiene a Cristo. Las leyes fueron hechas Para romperse. para hacerlas pebre. ¿Ah? Por eso, vivamos nomás y Transgredir. bebamos y comamos que mañana morimos. Entonces hay mucha gente que lamentablemente se justifica en esa filosofía barata y dice, bueno, viejo, la ley está para romperla, total yo soy libre, puedo hacer lo que se me plazca, puedo pecar, puedo adulterar, puedo mentir, puedo fornicar, total, Dios es amor. Aleluya. Dios perdonador. Pero no se acuerdan que Dios también es fuego consumido. Amén.
¿Ya? Ahora, si nosotros leemos, por ejemplo, ¿quiénes están bajo pecado? Todos los seres humanos están bajo pecado, sobre todo si no tienen a Cristo. Romanos capítulo 3, verso 9. Estoy en Gálatas, me cambio para Romanos capítulo 3, verso 9. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando acerca de los judíos. ¿Ya? ¿Son los judíos mejores que los griegos mejores que los judíos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Mire, el apóstol Pablo dice, hemos acusado que el judaísmo no sirve. Aleluya. El judaísmo no salva. Hemos acusado al politeísmo gentil, que los muchos dioses no existen. Hemos acusado a ellos. Y que todos están bajo pecado. O sea, aquellos que no tienen a Cristo están bajo pecado. Dice la palabra, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles para Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire qué tremendo. O sea, todo ser humano que no tiene a Cristo está bajo pecado. Está condenado y va camino a la perdición. Se va a morir y el día que muera, ¿qué dice en Hebreos capítulo 9, verso 27? Y de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso, el juicio. O sea, la persona se muere. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? No lo sabemos. ¿Por qué murió? ¿Dónde murió? ¿De qué murió? ¿Cuándo murió? Ahí somos iguales que los animalitos. Amén. Iguales que los animalitos. No sabemos cuándo vamos a morir, ni cómo vamos a morir, ni dónde vamos a morir, y por qué, si una enfermedad o algún accidente, vamos a morir. No sabemos nada de eso. Amén. Pero sí sabemos que tendremos que morir. Algún día. Algún día, joven, adulto O anciano. o anciano. Amén. De enfermedad, de accidente o de incendio. Cualquier cosa puede ser posible. Amén. Pero algún día vamos a morir. Y dice la Escritura que una vez que hayamos muerto, hay un decreto. Pablo dice, estoy puesto en estrecho. No sé si estar con los hermanos, donde soy más útil para predicar la palabra, o estar ausente de este cuerpo y estar presente en la gloria de Dios. Aleluya. Eso significa que una persona que se muere, o se va al cielo con Cristo, o se va al infierno. Amén. Amén. Así es. Entonces, Juan capítulo 10, verso 10 dice que el diablo, el ministerio satánico, es matar, robar y destruir. Cuando el diablo se aprovecha de una persona, mire, yo le voy a contar algo. En la Escritura, cuando el apóstol Pedro todavía no estaba lleno del Espíritu Santo, se le metía al diablo. Aleluya. O sea que hay cristianos que no son llenos del Espíritu Santo, pero se le meten los demonios. Amén. Se le meten los chocarreros, como dice el chavo. La ira. No, demonio. Mire, mismo. lo que pasa es que Pedro, en una oportunidad cuando Jesús dice, es necesario que descienda a Jerusalén antes de la entrada triunfal. Amén. Y cuando va a entrar a la ciudad, antes de entrar, cuando él va a descender a Jerusalén, ¿sabe lo que el diablo dice a través de los labios de Pedro? Por eso Jesús se vuelve. Si usted lee la palabra, dice, Jesús se da vuelta, se vuelve. En otras palabras, le da la espalda a Pedro y le dice, cuando Pedro, el diablo hablaba por Pedro, le dice, Señor, no bajes a Jerusalén, ni tal hagas, Aleluya. te van a matar. ¿Y a qué vino Jesús? A morir. A entregar su vida. Así es. No lo mató Judas, no lo mató Herodes, no lo mataron los fariseos, Ni los no lo romanos. mataron los romanos. Él dijo, yo tengo poder Amén. de entregar mi vida Aleluya, sí, Señor. en sacrificio y expiación por el pecado y tengo el poder de volver a tomar la vida. Así es, Señor. Entonces él se entregó voluntariamente. Fue la víctima, el oferente y el sumo sacerdote. Su triple oficio actuó, se fusionó cuando se entregó a la muerte. Y cuando Pedro le dice, ni tal hagas, no desciendas, te van a matar, vas a morir. ¿Qué dijo Jesús? Se dio vuelta y dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Lo reprendió. Lo reprendió. Amén. O sea, el cristiano que no anda en el espíritu puede ser usado por el diablo, Amén. Amén. puede ser usado por los demonios, por su propia vanidad, por su carnalidad. Amén.
Entonces tenemos que en esto nosotros tener cuidado, porque así como el pecado, dice en Romanos capítulo 5, verso 12, entró por un hombre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, estamos ligados a lo que dice Pablo en esta misma carta. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, que es lo malo, eso hago. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, si el pecado se enseñorea de nosotros, nadie sería cristiano. Si el pecado se enseñoreara de un cristiano y el cristiano también viviera bajo la esclavitud del pecado, no podría ser salvo. Porque Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, dijo 7 palabras maravillosas, pero una de ellas le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no sabían qué significaba pecado, que era transgredir la ley, errar el blanco. No lo sabían. Pero Jesús también le dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en un momento cuando ora Dios Jesús y habla en palabra aramea y dice: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se ha puesto a pensar por qué Dios desampara a su Hijo en la cruz del Calvario? Era necesario. Era necesario. O sea, de partida, Él siempre estuvo en la eternidad. Recordemos que en Génesis capítulo 1, cuando Dios dice en el verso 26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Está hablando en plural, del Dios Elohim, del verbo bará. Hagamos de la nada, o hagamos del polvo, ¿no es cierto?, al hombre. Hagamos, plural. Jesús estaba ahí, el Espíritu Santo estaba ahí, el Padre estaba ahí. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra del Señor a buscar y a entender que el ser humano, cuando peca, cuando falla, lo hace contra Dios. Directamente lo hace contra Dios. Entonces, si Él nos creó, ¿para qué? Para que podamos ser libres del pecado. Nos creó porque Él no es egoísta. Amén. Dios es amor. Amén. Y como es amor, crea de su poder, de su gloria, de su autoridad. Por eso dice: hagámoslo conforme a nuestra imagen y semejanza, que son dos cosas teológicas tremendas: la imagen de Dios en el hombre, la semejanza de Dios en el hombre. Entonces Dios creó seres libres, Amén. de libre acceso, de libre albedrío, pero lamentablemente el ser humano elige lo malo. Amén. Entonces, si Dios nos hizo para que seamos perfectos, maduros, espirituales, que cada día podamos aprender, que podamos adquirir la sabiduría de la palabra del Señor para poder vivir en este mundo tan pecador, Amén. alejado de Dios, de una manera santa y agradable a Dios. O sea, somos pecadores redimidos, pero podemos vivir en santidad. Amén. Gracias a la sangre de Cristo. Mi pastor, ¿hay pecado involuntario? Sí. Sí. Mire, la Biblia no lo especifica, ¿ya? Pero el pecado involuntario es cuando una persona peca deliberadamente, pero también peca sin conciencia. Sin conciencia. Es como, por ejemplo, cuando usted de repente, no sé, pues en la casa se cayó un vaso y fue el vaso más lindo que su esposa había comprado. Y están los niños y de repente llega su esposa y dice: oye, pero ¿quién me quebró el vaso? Y usted, por defenderse, se asustó. Ah, yo no fui. Yo no fui. Involuntario. O sea, O en el trabajo. quiso mentir en ese momento para protegerse. Cuando dije yo no fui, Claro, como que se asustó. O sea, llevado por Mintió. el susto, miente. mintió. ¿Ya? O sea, hay pecado involuntario. Amén. ¿Ya? El pecado involuntario es aquel que la persona es seducido, atraído, comprado por el pecado, porque el pecado, la palabra del Señor habla de que hay un cuerpo de pecado. ¿Ya? Por ejemplo, acá lo tengo en el apunte, el capítulo 6, verso 6 me parece que del libro de Romanos. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, en Cristo, Amén. para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Qué quiere destruir Dios en nosotros cuando aceptamos a Jesús? La estructura, Amén. el cuerpo de pecado que hay en nuestra naturaleza humana. Y eso es lo que muchos nos advierten. Viven el Evangelio de manera carnal. Así es. Viven el Evangelio de manera mundana. Y no les interesa orar. ¿Sabe usted que cuando, mire,
hace muchos años, cuando yo era joven, cualquier año, cuando era joven, tenía 15 años, el Señor me llamó. ¿Y sabe de qué manera me llamó? Mi hermana estaba orando en su pieza. Eran las 12 de la noche, venía llegando tarde, era atrevido, desordenado, era loco, me gustaba bailar, me gustaba pelear. Las tenía todas. A mi mamá le faltaba el respeto, como cualquier muchacho de hoy en día son peores. Amén. Sí, Señor. Mi mamá por lo menos me agarraba a palo. Aleluya. Ahora no, no se permite. Oiga, le sacaba el cordón de la plancha. Antiguamente era una plancha que se le ponía un cordón negro con blanco. Sí. Agarraba y en la noche me pillaba solamente en slip, con la polera. Y cuando abría la cama yo veía llegar a mi mamá. ¡Wow! ¿Ah? Y me daba 3, 4, 5 correos. Hoy día te dije que hicieras esto y esto otro, y no hiciste nada de lo que te dije. Me desobedeciste. Y por desobediente te ganaste estos latigazos. Y ahí uno, nunca más, mamita. Nunca más, mamita. Mamita, nunca más. No. Oiga, pero era terrible. Antiguamente nos daban. Porque éramos desobedientes. Hoy día los muchachos, no, tú no le puedes pegar. Va a quedar traumado. Mira que queda traumado. ¿Ya? Va a quedar traumado. Ese niño hay que educarlo con amor, con cariño, con inteligencia. Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sí. Pero antiguamente no se aplicaba mucha psicología. Pero las personas eran muchas veces más respetuosas. Amén, sí. Había más respeto. Amén. Uno dejaba al niño ahí sentado y el cabro chico se quedaba todo el día. De hecho, cuando los niños nacían, lo envolvían en chal. Y quedaban ahí 3 meses envueltos en chal ahí sin hacer nada. Parecían momias. Hoy día no, pues hoy día le pegan el palmazo en el poto a la guagua. Para que llore. Para que llore. Y más encima después se ponen perversos siendo guagua. Porque se largan a llorar para poder mamar. Lloran para conseguir algo. Sabiendo los bebés. No, es que esa naturaleza de inocencia, claro, el cuerpo quiere, tiene hambre. Los niños de ahora son más, yo pienso que son más inteligentes para como éramos nosotros antes. Son más inquietos. Son más inquietos y se manejan con los celulares, se manejan con la tecnología, se manejan hasta con los modos de hablar, captan todo lo que está a su alrededor. Oiga, yo tengo una chica de casi 2 años, la Vani. Sí. Sabe hablar un poco, pide el celular, si no se lo pasan se la da a llorar. Aleluya. O sea, yo le digo, mi hija tiene 2 años y está esclava del celular. ¿Ya? Pero gracias al Señor ya la estamos controlando, ya se lo quitamos, no, esto no, le pasamos un juguete, la llevamos para afuera. O sea, hay que saber tratar a los niños. Pero estamos hablando de que en el adulto hay una estructura de pecado. Estamos viciados. Cuando una persona no tiene a Cristo, está viciado de los pecados y lo hacen esclavo. Ahora, vamos a seguir hablando de este tema con algunos conceptos mucho más fuertes. ¿Cuál es el propósito del pecado? ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Pablo en el libro de Romanos respecto al pecado? Pero esto lo vamos a ver en algunos minutos más. Amén. Ya vamos a ver esto en algunos minutos más. ¿Cuál es el propósito del pecado? Ya, si verdaderamente podemos perseverar en el pecado para que sobreabunde la gracia. Bueno, vamos a hablar acerca del pecado. Vamos a seguir viendo este tema bíblico que es muy importante. Yo creo que a usted le puede edificar. Si le edifique, levante la manito. No tenemos Facebook. Pero usted puede llamarnos a la radio, ¿ya? Acá tenemos los números, usted puede llamarnos. Los teléfonos de la radio son el 22 52 57 274, 22 511 72 88. Mi correo electrónico, si usted tiene pregunta, duda, es antiqueo@gmail.com. Así de fácil. Antiqueo@gmail.com. Si usted tiene duda, consulta, necesita alguna respuesta bíblica, si podemos ayudarle, será muy, ¿no es cierto?, bendecido. Y nosotros también es una honra si usted nos considera para poder tal vez enseñar lo poco que sabemos de la palabra del Señor. Amén. Así que queremos que Dios le bendiga. Vamos a ir a una alabanza, algunos avisos y luego estamos de regreso. No se mueva de su lugar, con ustedes a los pies de la cruz.
Perfecto, hijo mío.